Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Con este sentimiento pascual que nos une a todos los creyentes, les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión en torno a la palabra de Dios para el segundo domingo de la Pascua, llamado también Domingo de la Misericordia en este ciclo A. Sentido de los textos. Las lecturas de este segundo domingo de Pascua, Domingo de la Misericordia, nos regalan un contenido extraordinario. La primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 a 47, nos ofrece el ejemplo, el modelo de la iglesia naciente, con algo de idealismo, pero que retrata sin duda el esfuerzo de los primeros creyentes por vivir el Evangelio. Son 4 las características de iglesia que allí aparecen. En primer lugar, la enseñanza, la predicación del Evangelio. Sin duda, la clave para llegar a la madurez en la fe. Bien lo enseña el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y siguientes, donde él nos dice: Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Y un poco más adelante agrega: Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. El segundo elemento es la comunión o la koinonía que constituye la vida de la comunidad. Sin duda, como el mismo texto ricamente lo expresa, es la comunión de los bienes experimentada en comunidad, pero es también la comunión de sentimientos, de pensamientos, de palabras. Es la unidad interior y exterior. En tercer lugar, el texto nos habla de la fracción del pan. Podemos decir hoy de la experiencia de celebración eucarística que los primeros creyentes vivían, particularmente el primer domingo de la semana. Y en cuarto lugar, se nos habla de la vida de oración, de la vida cotidiana que se convertía en una liturgia, en una continua alabanza al Señor. Sin duda, se aluden allí los momentos de encuentro en familia, pero también los momentos de encuentro para la oración comunitaria con los demás hermanos. La segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, también nos permite entrar en este camino de conocimiento de la vida de los primeros creyentes. El versículo 3 alude a la esperanza viva que mantenía a los creyentes unidos. Los versículos 4 y 5 nos hablan de la esperanza de una salvación plena para llegar a la madurez en la fe. Y los versículos 6 a 9 nos hablan de la necesidad de pasar a través de las pruebas, de la necesidad de ser purificados, de pasar por el crisol que limpia los corazones para alcanzar la madurez en Cristo. De esta manera, podemos acercarnos ahora entonces al texto del Evangelio de este domingo. Se trata de Juan capítulo 20, los versículos 19 a 31. Es la narración que nos cuenta cómo fue la experiencia de encuentro de Tomás con el resucitado y luego el saludo de paz del Cristo resucitado a la comunidad de los 11 y a los demás que se reunían con ellos, pero igualmente el mandato del perdón, de la misericordia y el don del Espíritu Santo. Permítanme entonces compartirles algunas meditaciones que en otro momento he escrito y que me parecen fundamentales para entender el Evangelio de este día.
Si bien es cierto que Jesús eleva una bienaventuranza al final del texto, allá en el versículo 29, bienaventurados los que no han visto y han creído, para quienes creen con pureza y sin poner trabas, se hace indudable, como Tomás el mellizo, reconocer que la fe es una conquista a veces desgarradora, pero sobre todo es un don, una gracia venida de lo alto que tantas veces no merecemos. Por entrar en juego el misterio de la libertad humana, será necesario siempre admitir con paciencia y humildad que se llega a un acto de fe maduro, con paciencia y alegría a la vez, hasta poder alcanzar la profesión de fe cristológica más solemne que junto a Tomás el mellizo podamos pronunciar: Señor mío y Dios mío. Y también hasta escuchar el saludo libertador y generador de paz interior pronunciado por el Cristo resucitado. Esto es, la paz con ustedes. Agreguemos todavía que junto al don del Espíritu Santo, que crea y transforma el mundo y que en el plan teológico espiritual del cuarto evangelio sucede el mismo día de la resurrección, lo que es igual a decir que el mismo día de la resurrección sucede en la teología del cuarto evangelio Pentecostés, es necesario también agregar que en las palabras que dirige Jesús al encontrar a Tomás, encontramos sin duda un mensaje extraordinario. Cuando el resucitado le dice a Tomás el mellizo: trae tu mano y métela en mi costado, en primer lugar hay que recordar el hecho mismo de la lanzada del soldado que atravesó el costado del Señor. Pero en segundo lugar, y de manera especial, la atención se concentra aquí en el costado abierto de Jesús, de donde brota sangre y agua. La sangre ha sido interpretada a lo largo de la historia de la Iglesia desde los padres como signo concreto y evidente de la Eucaristía, mientras que el agua ha sido interpretado como símbolo del bautismo. Por eso, en estos dos sacramentos está significada la Iglesia, nueva Eva que brota del nuevo Adán, el Cristo resucitado. Pues bien, desde el interior de esta riqueza de signos podemos interpretar el constante llamado a dar siempre a luz, de manera ininterrumpida, una realidad que enorgullece la misión de la Iglesia. Ella es Madre de Misericordia. De hecho, del costado de Cristo resucitado brota también este manantial de misericordia que la Iglesia peregrina está llamada a regar con abundancia en los corazones necesitados y sedientos de Dios. Aplicación a nuestra vida. Para llevar esta palabra a nuestra vida hoy, les invito a seguir esta oración de consagración a la Divina Misericordia pronunciada por San Juan Pablo II el 2 de agosto en la Catedral de Cracovia. He aquí: Dios Padre de misericordia, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo ser humano. Inclínate hacia nosotros pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimentemos tu misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encontremos siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 3 compromisos, 3 invitaciones para esta segunda semana de Pascua. Perdónate a ti mismo, ten misericordia de ti, reconcíliate con tu historia personal, del pasado y del presente. Segundo, en tiempo de pandemia, de coronavirus, llama al menos a 2 personas con las que hace mucho tiempo que no hablas, con las cuales no has compartido desde hace unos cuantos días. Alégrales el día, pasa un buen rato telefónicamente con ellos. Y en tercer lugar, ofrece todos los días al menos 3 minutos de oración pidiendo al buen Dios que tenga misericordia de la humanidad y la libere prontamente de esta pandemia, de las guerras e injusticias y de todos los males que nos acechan. Frase para la semana. Que nos acompañe a lo largo de esta semana la profesión de fe de Santo Tomás el Mellizo. Señor mío y Dios mío.